Capítulo 10. Una buena toma de decisiones. Al final del capítulo 8, te prometí que te enseñaría 2 técnicas más que te ayudarían a lograr el estado de inmutabilidad. El proceso de gustos-aversiones es la segunda de ellas. Es una potente herramienta cuya función es ayudarte a descubrir áreas en las que te has quedado atascado y posteriormente a soltarlas. Con una adecuada cantidad de liberación bien centrada, podrás cambiar fácilmente estos patrones de pensamiento, de conducta y situaciones recurrentes. Hoy, 26 años después de que me enseñaran la idea, sigo empleando las hojas de gustos-aversiones de forma regular. Incluso he trabajado con una de ellas esta mañana antes de sentarme a escribir. De hecho, seguramente es mi tipo de ejercicio favorito. Utiliza el proceso de gustos-aversiones para extender tu trabajo a todo un montón de cosas diferentes. Entre ellas, objetivos. Además de trabajar directamente con un objetivo, pregúntate qué ventaja me supone tener este objetivo y qué inconveniente me supone tener este objetivo. Decisiones. Cuando surja una oportunidad, por ejemplo, la oferta de un nuevo trabajo, y no estés muy seguro de si aceptarla o no, trabajar con las ventajas y los inconvenientes te ayudará a ver mucho mejor la situación. El proceso despeja la confusión que se genera ante los cambios profesionales, las compras, los viajes y el inicio de nuevos proyectos. Problemas. Puedes utilizar este proceso para liberarte de los gastos exagerados o el no ahorrar como corresponde. Otros problemas que se pueden abordar son las dificultades con determinados tipos de personas, dejar las cosas sin acabar, o la falta de decisión, por citar solo unos pocos. Hábitos y tendencias. ¿No estás seguro de por qué no puedes dejar de fumar o por qué sientes la necesidad de estar comprando todo el día? La técnica de ventajas e inconvenientes puede descubrirte unos apegos y unas aversiones ocultas. Sentimientos positivos. A mí me resulta liberador aplicar la técnica de ventajas e inconvenientes a los sentimientos positivos, por ejemplo, el de tener en abundancia, más alegría, sentirme más vivo o reconocer mi auténtico carácter. Es posible que no sean estos unos objetivos que ahora mismo te propongas, aunque a muchas personas les gustaría experimentar muchas de estas cualidades. Cuando liberas sobre un sentimiento positivo, tal hecho siempre profundiza tu liberación y despeja el área en cuestión, incluso en el caso de que te sientas bien al respecto. Como puedes ver, me entusiasma este proceso, así que, ¿por qué no trabajamos un poco juntos? Piensa en un aspecto de tu vida que pudiera aplicarse a este proceso, una decisión que debas tomar, o un problema que te gustaría resolver, una meta que quisieras lograr, o cualquier otro tema sobre el que desearas liberar con profundidad. Si necesitas una fuente de inspiración, vuelve al trabajo que hiciste en tu diario de liberación cuando tenías los apartados ¿Qué quieres en tu vida? Del capítulo 1 o poner por escrito tus objetivos del capítulo 8. El proceso de ventajas e inconvenientes. Este proceso es parecido al de gustos-aversiones que hemos estudiado en el capítulo 9, pero capta la imaginación de un modo un tanto diferente. Después de usar ambos procesos, descubrirás cuál es el que mejor se aplica a los distintos tipos de temas de tu vida. Para empezar, acomódate y dirige la atención hacia tu interior. Piensa en el tema sobre el que vas a liberar. Un objetivo, un problema o lo que sea. ¿Qué ventaja te supone que este tema esté como está? Acuérdate de aceptar el primer pensamiento o sentimiento que se te ocurra. ¿La ventaja procede de un deseo de aprobación, control o seguridad? Cualquiera que sea el deseo, ¿podrías soltarlo? ¿Qué inconveniente te supone que este tema esté como está? Profundiza un poco más y observa si el inconveniente procede de un deseo de aprobación, control o seguridad.
¿Podrías limitarte a soltarlo? Repite los pasos anteriores, cambiando entre los aspectos del tema que suponen ventajas y los que suponen inconvenientes, para luego liberar tus sentimientos y deseos subyacentes actuales. Si te resulta difícil pensar en nuevas ventajas o nuevos inconvenientes, acuérdate de liberar sobre este hecho y sigue avanzando. Sé diligente. Cuanto más profundices en el proceso, más vas a conseguir de él. Una vez que hayas completado unas 9 tandas de liberación en total, para y observa cómo te vas sintiendo de otra forma sobre el tema en el que has estado liberando. Cada ventaja e inconveniente forman juntos una capa de inconsciencia o de limitación sobre un determinado tema. De modo que el proceso es similar al de la extracción de petróleo. Cuanto más profundo es el estrato que se perfora, más comprensión y más libertad salen de este tema concreto. Es posible que nunca llegues al gran momento del ¡ahí está!, pero es probable que en el camino te encuentres con una serie de otros momentos menores. Si liberas con constancia sobre las ventajas y los inconvenientes, estoy seguro de que se producirán cambios profundos. Nunca he visto que tal proceso produjera un efecto que no fuera positivo en mí mismo o en quienes he ayudado a centrarse en él. Lo mejor de liberar viejas cuestiones con el método Sedona es que es algo único. No he encontrado ninguna otra herramienta ni técnica que tenga una eficacia tan instantánea y permanente para eliminar las barreras conscientes e inconscientes que nos impiden vivir con comodidad, tranquilidad y alegría. Desde que aprendí el método Sedona y lo estoy utilizando, vivo con menos miedo, más paz y desde una parte de mí mucho más profunda y con mayores relaciones espirituales. Incluso cuando me encuentro en medio de situaciones de agobio y urgencia, soy capaz de mantener la calma y afrontar los retos desde una perspectiva equilibrada. Jeff Goodman, San José de California. Laura, descubrir una decisión olvidada. La siguiente es una historia que demuestra la importancia que puede tener el proceso de ventajas e inconvenientes. Hace muchos años conocí a una mujer llamada Laura, a la que le preocupaba mucho el hecho de sobrepasar el que era su peso ideal. El instructor que trabajaba individualmente con ella en la clase la orientaba por las preguntas de ventajas e inconvenientes, pero siempre que se le preguntaba ¿qué ventaja te supone pesar más de la cuenta?, no se le ocurría ninguna. Laura no dejaba de repetir ninguna. En cambio, no tenía problema en pensar en los inconvenientes. Sin embargo, el instructor insistía. Hizo que Laura liberara sobre su sentimiento actual acerca del hecho de que no se le ocurriera ventaja alguna. Al final, más o menos a la 9ª vez de repetirle la pregunta, Laura empezó a sentirse frustrada y espetó. ¿Por qué me pregunta usted qué ventajas tiene estar gorda? ¿Qué ventaja podría haber en estar gorda como yo estoy? Estaba preparada para librar una batalla. El instructor le preguntó de nuevo con toda calma, ¿qué ventaja te supone pesar más de la cuenta? De repente, Laura atisbó un recuerdo oculto y se puso a llorar. 20 años antes era una mujer de una belleza exquisita y estaba en su peso ideal. Mientras estuvo hospitalizada unos días, su marido decidió hacer una inversión que sabía que su mujer no aprobaría. Imaginó que podría explicárselo después, cuando le presentara las extraordinarias ganancias que esperaba conseguir. Pero fue una inversión irresponsable y no resultó bien. Hacia el final de la estancia de Laura en el hospital, un día apareció su marido y avergonzado dijo: «Cariño, lo siento, pero he perdido el dinero que ganábamos para invertir. Se ha esfumado». Ella se puso tan furiosa en aquel instante que tuvo una idea fugaz. Hoy sé muy bien cómo devolvérsela.
Al cabo de poco tiempo de abandonar el hospital, pasó de ser ese tipo de mujer que hace que todos se vuelvan a mirarla a ese otro que hace que todos aparten la vista para no verla, y empezó a engordar. De hecho, no paraba de hacerlo y no tenía ni idea de por qué le ocurría tal cosa. Había olvidado que había tomado una decisión concreta. Pues bien, 20 años después seguía pesando más de lo que debía, pese a que hacía mucho tiempo que ella y su marido se habían divorciado. Había intentado ponerse a dieta, pero no había servido de nada. Cuando redescubrió su decisión de castigar a su exmarido y liberó sus sentimientos, salió de un inmenso atolladero que había en su subconsciente y soltó la principal razón que había estado alimentando para estar gorda. Al día siguiente de la clase, llamó a un médico dietista que un amigo le había recomendado 1 año y medio antes. Se puso de inmediato a emprender acciones para perder peso, unas acciones que al final empezaron a dar fruto. 1 año después, más o menos, Laura estaba en un peso normal. Años después lo sigue manteniendo. La liberación por escrito sobre tus ventajas e inconvenientes. Por escrito, el proceso de ventajas e inconvenientes es exactamente el mismo que el que hemos seguido más arriba, excepto que ahora escribes tus respuestas a las preguntas como una forma de controlar tu progreso. Así pues, saca el diario de liberación y empecemos. Hay 8 pasos en total. Paso 1. Escribe tu tema en la parte superior de la página. Luego, traza una línea vertical en el centro de ella. La columna de la izquierda es la de las ventajas y la de la derecha la de los inconvenientes. Paso 2. Pregúntate, ¿qué ventaja me supone espacio tu tema? Anota en la columna de la izquierda el primer pensamiento o sentimiento que se te ocurra sin modificarlo ni un ápice. Paso 3. Comprueba cuál es el deseo básico del que procede tu ventaja y para ello pregúntate, ¿existe una sensación de deseo de aprobación, control o seguridad? Cuando lo hayas identificado, escribe el deseo del que procede el pensamiento o sentimiento utilizando las abreviaturas habituales, D/A para deseo de aprobación, D/C para deseo de control, D/S para deseo de seguridad. Paso 4. Permítete soltar el deseo subyacente utilizando una de las preguntas siguientes. ¿Podría dejar que este deseo estuviera allí? ¿Podría soltar el deseo de aprobación, control o seguridad? Tacha el deseo cuando lo sueltes y después pasa a un inconveniente. Trabaja solo con una ventaja cada vez. Reprime el impulso de hacer una lista. Sin embargo, si se te ocurre a la vez y espontáneamente más de una ventaja o un inconveniente, escríbelos todos y luego libera los deseos asociados a cada uno de ellos uno tras otro. Paso 5. Pregúntate, ¿qué inconveniente me supone espacio tu tema? Escribe en la columna de la derecha el primer pensamiento o sentimiento que se te ocurra sin modificarlo lo más mínimo. Paso 6. Comprueba de qué deseo básico procede tu inconveniente y para ello pregúntate, ¿existe alguna sensación de deseo, aprobación, control o seguridad? Escribe la correspondiente abreviatura al lado del inconveniente. Paso 7. Suelta el deseo subyacente utilizando una de las siguientes preguntas. ¿Podría dejar que este deseo estuviera allí? ¿Podría soltar el deseo de espacio, ya sea aprobación, control o seguridad? Tacha el deseo que sueltes. Trabaja solo con un inconveniente a la vez. Paso 8. Repite del paso 2 al 7 muchas veces, alternando entre una ventaja y un inconveniente.
luego otra ventaja y otro inconveniente, y así sucesivamente hasta que te sientas satisfecho o al menos preparado para descansar un rato. Carol Sue. Crear un divorcio amistoso. Según Carol Sue, cuando le dijo al que hoy es su exmarido que quería el divorcio, éste se enfadó muchísimo y empezó a chillarle. Ella pasó el día siguiente liberando sus sentimientos acerca de la relación de ambos, utilizando el proceso de limpieza del que me ocuparé en el capítulo 11 y otras técnicas. Pero el proceso de ventajas inconvenientes realmente la ayudó a conducir su divorcio con suavidad y rapidez, sin que su economía se resintiera lo más mínimo. Después de hacer el ejercicio de ventajas inconvenientes sobre el tema de los abogados, fue a un bufete. La acompañó su marido. El abogado quería cobrarles $7,000. Entre los inconvenientes de los abogados destacaba el gasto de tiempo y dinero. Como Carol Sue había estado liberando, ella y su marido consiguieron hablar con tranquilidad y decidieron contratar a un asistente jurídico, que completó los papeles del divorcio en un día y solo les cobró unos cientos de dólares. Aunque Carol Sue dice ser una materialista, no intentó aferrarse a nada en todo el proceso del divorcio. En sus palabras, funcionó perfectamente. En un principio era yo quien me divorciaba de mi marido, pero después de seguir el proceso de ventajas inconvenientes, dejé que legalmente fuera él quien se divorciara de mí. Si yo me hubiera divorciado de él, debería haberme quedado en casa otros 30 días, pero yo ya quería irme enseguida. Era una ventaja. Ya sé que puede parecer inconveniente, pero para mí suponía una ventaja. Dejé que se quedara con todo, el coche, la casa y los muebles. Yo me llevé lo que quise cuando me fui. Para mí, ser libre es una gran ventaja. Ni siquiera necesito un apartamento, pues ahora me dedico a viajar y me quedo en casa de mis amigos y familiares. Guardo todas mis cosas en casa de mi hija y soltarlas fue una gran ventaja. La constancia tiene su recompensa. Lo que primero aparece siempre es lo evidente, pero si tienes la virtud de la constancia, obtendrás el mejor petróleo e introducirás un profundo cambio en tu conciencia. A veces he trabajado durante días en la misma hoja de ventajas inconvenientes, volviendo a ella hasta que creí que estaba completa, lo que me ha reportado muchos beneficios y muchas ideas útiles. Antes de pasar al capítulo siguiente, te recomiendo que analices al menos una hoja de ventajas inconvenientes que tú mismo hayas confeccionado. Te prometo que te alegrarás de haberlo hecho. La lista siguiente te dará algunas ideas. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de la abundancia, la pobreza, las deudas, esta decisión, la tranquilidad, el estrés, la alegría, la pena, el miedo, el ejercicio, fumar, beber, comer en exceso, la libertad, la enfermedad, la salud, el matrimonio, la pareja, seguir soltero, trabajar, el juego, el ocio, estar desempleado, dar, recibir.